Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Con la polémica que se ha desatado en torno al 4 de febrero de 1992 a raíz de la publicación del libro de Cleber Ramírez, hemos invitado esta noche a un apasionado del tema, el doctor Jorge Olavarría, conocido de todos ustedes. Jorge, ¿tú participaste en el 4 de febrero? Yo no estaba aquí, Marcel. Estaba en los Estados Unidos, estaba lejos, pero te confieso que si yo hubiera estado aquí y me hubieran invitado a participar el 4 de febrero, habría aceptado la invitación. ¿Por qué crees tú que no te invitaron si Chávez ha dicho que invitó a Caldera y lo informó del golpe? Porque yo no estaba aquí físicamente, porque no conocía a Chávez, porque no sabía quiénes eran esos militares. Yo estaba fuera de Venezuela desde 1989, 90, que me fui del país, estaba físicamente fuera del país y además no tenía acceso a ese mundo militar en el cual ese golpe se fraguó. Pero te repito, si a mí me hubieran invitado, yo habría participado en ese ¿Por qué? golpe, porque estaban dadas las condiciones para ejercer el derecho a la rebelión, porque la situación en el país era inaguantable, porque la impudicia y el descaro del abuso de poder y de la corrupción y de la mentira institucionalizada ya no podían más. Te confieso que yo le agradezco a Chávez y a los 3 comandantes que se alzaron con él el haberme devuelto a mí la fe en que en Venezuela todavía habían arrestos de virilidad ciudadana y que eran capaces de rebelarse frente a una situación que no tenía otra salida que la rebelión. Ahora, en ese momento Venezuela venía creciendo a un ritmo sin precedente en los últimos 15 años. Se habían creado más empleos que nunca, estaba viniendo la inversión extranjera, todo eso se perdió. Yo te voy a contestar con una sola palabra, eso es mentira, eso no es cierto. Eso sí es cierto, Jorge. Eso En Venezuela en el año 90 creció 7%, en el año 91 creció 10%. es correcto, sí, en los indicadores macroeconómicos, pero Sí. el país se estaba descapitalizando, las inversiones productivas se estaban desnacionalizando, la gente no podía con los intereses altísimos. Los intereses venían bajando, no Los, como ahora que los Venezuela. intereses estaban altísimos, tan es así que una cantidad de empresas empezaron a fracasar rotundamente como consecuencia de un modelo que se ha vendido, y por lo visto tú eres uno de los que han comprado esa idea, como un modelo exitoso de neoliberalismo, de liberalismo, de economía de mercado implantado por un grupo de genios que lograron privatizar las empresas del Estado o empezar la privatización de las empresas del Estado que estaban perdiendo tanto dinero. Eso es falso. Eso es falso. Ahí lo que había es un modelo de neokeynesianismo híbrido que trató de unificar un poco algunos elementos de economía y de mercado, con lo cual arruinaron a la economía nacional, desnacionalizaron al país, crearon las condiciones para la venta de la banca, unido con una hipertrofia espantosa del gasto público. La venta de la banca se produjo 3 años después. 3 años después. A raíz de una crisis que no tiene nada que ver con esa medida. pero crearon las condiciones para que eso sucediera. Crearon las condiciones para que eso ¿Por qué sucediera. tú piensas que fue eso lo que las creó y no el golpe? El golpe, no señor, el golpe por supuesto contribuyó a crear un estado de desconfianza tremenda en la pretendida solidez de un sistema que no era sólido, y tan no era sólido que se desmoronó. Mira, a Rómulo Betancourt le dieron golpes mucho más duros, pero Rómulo Betancourt no tenía en el Banco Central a Pedro Tinoco, tenía a Andrés Germán Otero en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central a Alfredo Machado Gómez. El gobierno de Rómulo Betancourt sí creó una serie de condiciones y tenía una respuesta del país que estaba dispuesto a salir a la calle para defender las instituciones en contra de las revoluciones de derecha que se crearon contra Rómulo Betancourt y en contra de la guerrilla, de la subversión armada. Ahora tú dices que en ese momento estaban dadas las condiciones para el golpe. ¿Tú crees que en este momento están dadas las condiciones? Para un golpe no. Lo que está planteado es un golpe cívico, es una revolución pacífica, que es lo que está planteando el comandante Chávez. ¿Cómo es eso de una revolución pacífica? Una asamblea constituyente es ni más ni menos que la derogatoria de todo el ordenamiento jurídico anterior. O sea, vamos a volver a
a discutir si queremos ser una república o no, por ejemplo. Posiblemente, si tú quieres que, si tú, por ejemplo, si a ti te parece muy bonito el rey de España, podríamos discutir si el país quiere una monarquía o una república. Yo creo que eso no se va a plantear, pero sí está planteada la operatividad de ciertas instituciones que han demostrado a lo largo de 187 años de vida republicana que no funcionan. Las asambleas legislativas, ¿para qué sirven? Son un refugio de burocracia y de proselitismo partidista que no sirve para nada. La relación entre el elector y el elegido en los cuerpos representativos del país, asambleas municipales y sobre todo Congreso Nacional, está pervertida. Está pervertida por el modelo de democracia de partidos creada por el Estatuto Electoral de 1946, que estableció la gran trampa democrática. Y si los partidos son tan malos, ¿por qué el señor Chávez es el que tiene más apoyo de partidos en Venezuela en este momento? Déjame terminar el raciocinio y después voy para allá. Quiero enfatizar mucho en esto, Marcel, porque ahí está, a mi manera de ver, la clave de toda la crisis, ¿no? La relación entre el representante y el representado, entre el gobernante y el gobernado, tiene que ser lo más genuina, lo más auténtica como sea posible. La reforma constitucional que Isaías Medina Angarita hizo en 1945, que la aprobó en 1945, se debatió en el 44, establecía la elección directa de los miembros de la Cámara de Diputados. Los del Senado todavía seguían siendo elegidos por las asambleas legislativas de los estados. Es decir, era un proceso de democratización gradual y prudente que venía siendo puesto en práctica desde el gobierno de Eleazar López Contreras y que para 1945 había llegado al momento de democracia más perfecta que hemos tenido jamás en la historia de Venezuela. Esa reforma, esa reforma constitucional de la elección directa de los miembros de la Cámara de Diputados habría creado una dinámica política muy distinta de la que creó lo que instauró el Estatuto Electoral de 1946. El Estatuto Electoral de 1946 creó el modelo de democracia de partidos y además llevó al poder a la generación que está terminando. Esa generación Pérez Jiménez, que se está muriendo en Madrid, y el presidente Caldera, que está en Caracas, son los últimos representantes de la generación que tomó el poder en 1945. Ese es el punto de vista generacional. Pero desde el punto de vista institucional, mecánico, el modelo, el sistema de sufragio es vital, es absolutamente esencial a la autenticidad de un sistema democrático. La República Española, que se creó en 1931, fracasó, según Ortega y Gasset, por el mecanismo electoral. Y nosotros hemos instalado un sistema de democracia de partidos a través del voto chiquito. El voto mediante una tarjeta coloreada que mandaba al Congreso Nacional y a las asambleas legislativas, a los consejos municipales, a representantes a quienes los representados no conocían. Era el partido político, era la oligarquía interna del partido. Y eso ha pervivido hasta el día de hoy, con la interrupción naturalmente de los 10 años de la dictadura militar de Pérez Jiménez y los gobiernos militares del 48 al 58. Pero en el 58 en adelante, ese sistema se institucionalizó con el famoso pacto de punto fijo, que era eso, además de que todos vamos a tomar parte del poder, gane quien gane. Pero si eso es tan malo, te pregunto, ¿por qué entonces Chávez busca el respaldo de todo el chiripero y tiene de hecho la fracción parlamentaria más grande que hay actualmente? Es cierto, pero es que esa no es la manera de aproximarnos al problema. Eso es malo y es pervertido y precisamente la manera de romper con eso, una de las maneras, es hacer la mesa limpia, la tabula rasa, que implicaría una asamblea constituyente. Ok, pero la asamblea constituyente entonces plantea, a ti te parece que ese es el punto importante, a otros les parecerá si debemos seguir siendo una república democrática o no. Y tú dices que habrá partidarios del régimen del rey de España, sí, no lo dudo, pero también habrá los partidarios del régimen del coronel Gaddafi o del régimen del comandante Fidel Castro o del régimen de Saddam Hussein. Eso, bueno, y los que tendrán mayoría serán los que impondrán el modelo político y el modelo político... ¿Y los derechos de la minoría dónde quedan? No. Los derechos de la minoría que ha vivido en Venezuela. ¿Por qué tú empiezas a decir que los derechos de la minoría se van a negar? Porque tú estás diciendo que la mayoría va a imponer su criterio. La mayoría va a imponer algunos criterios hasta donde son posibles imponerlos. O sea, puede modificar la república. Puede modificar la república, puede modificar el periodo presidencial, puede establecer la reelección presidencial. Puede establecer la reelección presidencial perfectamente. Una asamblea constituyente puede hacer todo eso, salvo los derechos humanos. ¿Por qué salvo los derechos humanos si tú estás diciendo que va a ser tabla rasa?
Marcel, me extraña mucho oírte eso. Yo creí que tú eras alumno de los jesuitas, yo creí que tú eras Ajá. un naturalista. Ajá. Los derechos humanos tú lo sabes mejor que Pues nadie. el que yo haya No, no, estudiado en no. el Colegio San Ignacio no quiere decir que Chávez, Miquilena, o Núñez Tenorio, o Mieres, o tú hayan estudiado allá también. Yo estudié en el Colegio San Ignacio y te aseguro que ellos, no sé todavía qué piensan en esa materia, son partidarios de este mismo punto de vista porque lo han dicho en los programas, en el programa que... Pero ese no es Si el todos los días dicen una cosa distinta, Jorge. Ciertamente, pero yo no voy a caer en eso, en las terribles contradicciones en las cuales ciertamente está todo lo que circula alrededor del chavismo. O sea, lo que vamos a redefinir toda la República, salvo los derechos humanos, dices tú. Digo yo, y dicen todos los que piensan que los derechos humanos son del ser humano por la condición que tiene de ser humano, y no porque se lo da una constitución. Yo soy libre, y libre de pensar, y libre de decir, con derecho a mi vida, no porque una constitución me lo reconoce, sino porque soy un ser humano. Ese es el principio fundamental del justnaturalismo, aunque el hegelianismo y el marxismo dicen lo contrario, que una constitución, una constituyente absoluta puede, hasta negar los derechos humanos Y el fundamentales. chiripero que Pero apoya tu constituyente no está lleno de marxistas. tú me bajas de una discusión ontológica, inteligente, acerca de valores absolutos, a una cuestión Porque la vida está circunstancial? hecha de cosas prácticas, Jorge. Exactamente, está hecha de cosas prácticas y a eso voy a referirme. Chávez es el producto. Ahora voy a tratar de contestar la otra parte de la pregunta, porque tú me metes sapo con gato, ¿no? Y me estás creando un pavigallo aquí que no sé por qué lado vas a venir. Chávez es el producto de un fenómeno aluvional, de un huracán de protesta por el fracaso histórico de un modelo político y de una generación que durante 40 años han despilfarrado la mejor oportunidad que ha tenido generación alguna de sacar a este país de la miseria, del atraso, de la pobreza, de la ignorancia, de la ignominia en la cual hemos vivido siempre. Eso no me lo tiene que decir a mí que tengo 22 años diciéndolo como a ti te Por consta. eso te estoy lloviendo sobre mojado para que sonrías y no me estés poniendo tanta zancadilla que no me deja terminar las ideas. Chávez es el producto de eso. Es el producto de una gran arrechera nacional, Marcel. Y yo estoy arrecho. Y por eso yo me siento representado por Chávez. Para decirte. Pero hay otros que proponen ese cambio sin tanta violencia. ¿Quién propone ese cambio? Mira, otros candidatos proponen Bueno, el cambio. ciertamente, el 70% del país está apoyando a los dos candidatos que no pertenecen al sistema. El 70%, Enrique Sala y Hugo Chávez tienen entre ambos el 70% de la voluntad electoral. ¿Qué es lo que te demuestra eso? ¿Qué es lo que te está diciendo Que el eso? país quiere un cambio. Que el país no quiere nada con los partidos tradicionales. Eso es lo que te demuestra. Que han culminado su ciclo histórico en el peor de los ridículos, proponiéndole a este país, a un anciano de 76 años, que no tiene una idea en la cabeza, y a una reina de belleza que no sabe hilvanar dos ideas en la cabeza. Esos son los candidatos de los partidos del sistema. Irene Sáez, ex reina de belleza, candidato de COPEI, y el señor Alfaro Ucero, que tiene 76 años. Y detrás de Chávez no está Luis Miquilena, que tiene 82 años. Muy lúcido, muy brillante. Yo que muy tengo 65. Ajá. ¿Y? Sí, pero tú no tienes la misma influencia que tiene Luis Miquilena. Ninguna. Tú no hablas por Chávez como habla Luis Miquilena. No sé si habla él por Luis Miquilena. Esos son productos inevitables del fenómeno aluvional que significa. Hugo Chávez es una realidad, Marcel. Sí es. Nos guste o no nos guste, Hugo Chávez es el candidato del pueblo. Así como Acción Democrática fue durante muchos años la realidad del partido del pueblo, y el pueblo se identificaba con Acción Democrática y tenía Acción Democrática como su partido, y fue engañado y frustrado y llevado a la situación en la cual está hoy en día, que tenemos un país que después de haber tenido la inmensa cantidad de dinero que ha tenido, hemos desembocado en tener un país con la vergüenza del 80% por debajo de los niveles críticos de pobreza. Es lamentable. Con 70.000 millones de dólares de venezolanos que tenemos en el exterior, porque virtualmente no nos permiten o prácticamente nos prohíben o nos hacen imposible el ahorro interno. Ahora, tú decías que Chávez es el candidato del pueblo. Irene Sáez también fue la candidata del pueblo durante todo el año pasado. Ciertamente. Y dejó de serlo. Y dejó de serlo porque fue arropada por el sistema que le dio el tinte de ser la candidata de un partido que ha perdido la brújula.
Es decir, es verdaderamente lamentable cómo en el COPEI, esa vieja generación de la cual tú tanto insistes, ¿no? Bueno, tritura. pero ¿cómo no voy a insistir si están mandando? Bueno, ciertamente, y eso es lo trágico de la situación. Y si están mandando que imponen en el COPEI a una candidata como Irene Sáez, y el COPEI es un partido que tiene gente muy competente, muy capaz, muy honesta, muy patriota. Cualquiera de los cuales hubiera podido ser un excelente candidato de COPEI, aunque hubiera perdido, pero por lo menos hubiera perdido con dignidad. Y lo mismo sucede con Acción Democrática. Mira, Henry Ramos es uno de los tipos más brillantes que yo he conocido en mi vida. Yo que he estado tantos años en el Congreso y lo he visto actuar como parlamentario, es un parlamentario brillante. Y como Henry Ramos está Ledesma y tantos más que han podido ser los candidatos a Acción Democrática. ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué el pueblo adeco va a votar por Chávez? ¿Por qué el pueblo copellano va a votar por Chávez? Es que no han cometido el gravísimo error. Y aquí tenemos una situación insólita, Marcel, que como historiador no deja de asombrarme a mí constantemente. Esta es la primera vez en la historia que sucede, en lo cual nosotros, a 70 días de las elecciones, no estamos hablando de lo malo que es este gobierno, sino de lo peor que va a ser el próximo. Este es el peor gobierno del siglo XX, el de Caldera, este que está aquí. A Chávez, que lo están acusando de estar proponiendo medidas arbitrarias, de estar proponiendo una constituyente que es constitucionalmente imposible de convocar, porque habría que reformar la Constitución para que la Constitución hiciera posible la constituyente, es decir, una serie de pasos verdaderamente engorrosos. Pero aquí nos estamos olvidando de lo que pasó en julio de 1994, no hace 30 años, hace 4, cuando el doctor Rafael Caldera suspendió las garantías constitucionales. En 21 días que las tuvo suspendidas no pudo hacer, no hizo absolutamente nada, como no fuera meterse en la casa de 3 o 4 amigos nuestros que les allanaron la casa al pobre Aníbal Romero y a no sé cuántas, 2 o 3 más, y crear una junta de emergencia financiera, establecer un control de cambio sin ningún modelo de prioridades ni ningún sistema, sino sencillamente a lo loco. Y luego, a los 21 días, cuando el Congreso le dijo al presidente Caldera que debía restituir las garantías porque no consideraba que las razones que había dado en su decreto de suspensión eran válidas, Caldera recibió el mandamiento del Congreso, que era de obligatorio cumplimiento, y 5 minutos después volvió a suspender la garantía. Es que no nos hemos olvidado de eso. ¿Y qué fue lo que dijo Caldera en ese momento? Caldera dijo, si ustedes vuelven a obligarme a levantar el decreto de suspensión, yo voy a apelar al soberano, yo voy a apelar al pueblo, yo voy a pedir un referéndum consultativo al país. Eso no está previsto en la Constitución. Ahora resulta que Chávez, que está pidiendo un referéndum para hacer una constituyente, entonces lo consideran golpista. Bueno, sí, la gente ve con mucha preocupación que los mismos que apoyaron al presidente Caldera apoyan al candidato Chávez. Mira, la gente ve con preocupación que ese mismo... Marcel, no te quedes en lo chiquito, Marcel. Yo tengo la misma preocupación de la gente y tuya, de que el MAS y que algunas personas con quienes yo no me siento en una mesa a conversar estén al lado de Chávez. Pero en la historia y en la política uno no escoge los aliados, Marcel. El señor Chávez está en un esfuerzo electoral, no tiene un aparato político que esté presente en los organismos electorales, necesita estratégicamente de ese concurso. Esa gente se lo ha venido a ofrecer a cambio de poder figurar en las planchas del Congreso Nacional, y se ha hecho ese acuerdo. Cuando el señor Winston Churchill, que es la figura egregia de todos los conservadores del mundo, se presentó en la Cámara de los Comunes y fue criticado porque venía de Moscú de hacer un pacto con el señor Stalin, el señor Churchill dio el discurso más breve de su vida, se puso de pie y dijo, si es necesario aliarme con el diablo para salvar al imperio británico, yo me alío con el diablo, y se sentó. Y ahí se quedó todo. Uno no escoge los aliados. Cuando Bolívar estaba peleando contra el imperio español, el enemigo del imperio español era Inglaterra, y Bolívar se alió con Inglaterra. ¿Acaso Inglaterra tenía deseos altruistas de ayudar a la democracia, a la libertad de estos países? No. Lo que quería era libertad de comercio para penetrar estos países y de ser posible colonizarlos nuevamente. De manera que esas alianzas estratégicas de Chávez en este momento son eso, estratégicas. Ahora, yo creo que ni siquiera ellos mismos están vendidos a la ilusión o a la esperanza de creer que ellos van a gobernar con Chávez. Eso es otra cosa.
Eso va a ser otro juego y eso va a ser otro momento histórico. Y Chávez tomará la decisión que sea necesario tomar cuando llegue ese momento, cuando sea el presidente de la República. Ahora nuestro Churchill tropical, como tú lo No, planteas. un momentico, a mí no me vas a meter, yo no he dicho Eso, que... esa es la justificación que me no, acabas de dar, no, ¿no? señor, esos son los adecos que cayeron en esa ridiculez de decir que Alfaro Cero era como Sócrates, fue que dijo uno, ¿no? No sé. Uno dijo que era como Sócrates, ¿no? No sé, otro dijo una ridiculez, otro lo comparó con Churchill. Yo no lo estoy comparando con Churchill. Yo lo que estoy diciendo es que estableciendo un símil de que nadie escoge a sus aliados. Hay momentos, Marcel, en el cual tú y yo hemos tenido que aliarnos y entendernos con quienes no nos gustaría vernos aliados ni entendernos, Marcel. Tú sabes. ¿Tú piensas que la solución que está planteada es una solución de tipo autocrático? Sí y no. Y ahí me agarraste en una situación de esas bien difíciles, ¿sabes? Porque si te digo que sí, te digo que no, y si te digo que no, te digo que sí. Y tengo que medir bien mis palabras como cuando te voy a contestar. ¿Tú quieres que cumplamos unos compromisos y después me contestas? Vamos a cumplir con los compromisos y me deja pensar bien cómo te voy a contestar eso. Bueno, así estarán las cosas cuando los demócratas tienen que pensar si les gusta una autocracia o no. Ya regresamos. Hace un momento habíamos dejado una pregunta pendiente. Si tú crees que en Venezuela es conveniente en este momento una autocracia o no. Yo te tengo que responder a esa pregunta haciendo abstracción del fenómeno Chávez. Porque podría parecer que yo estoy abogando para que Chávez sea un dictador. Te tengo que hacer esa pregunta en abstracción, responder esa pregunta en abstracción y referirme a la actual situación. Yo creo que tal y como están las cosas en Venezuela hoy en día, es imposible reformar las estructuras del Estado, las estructuras financieras, por las vías del modelo democrático que actualmente está vigente. Habría que esperar mucho tiempo para poderlo hacer. Habría que modificar sustancialmente el mecanismo electoral para que los representantes representaran a los representados y no a los partidos políticos. Para ello significaría una derogatoria de uno de los artículos de la Constitución fundamentales, que es la representación proporcional de las minorías. Es imposible, es incompatible. El método DONT y el método de la representación proporcional de las minorías es incompatible con el método del representante de un distrito electoral distritalizado de acuerdo a la población que ese distrito pueda tener en un momento dado. De manera que habría que esperar mucho tiempo. La emergencia en la cual el país está, que es una emergencia similar a la de una catástrofe natural espantosa, ¿no? Requiere inevitablemente de un gobierno fuerte, de un gobierno duro, de un gobierno que tenga autoridad y que ejerza su autoridad, sin las terribles trabas que toda la maraña que ha producido el sistema tienen sobre quien ejerce el poder. Las trabas de tipo sindical, las trabas de tipo legal, las trabas de tipo político, los amiguismos, los compromisos, las deudas, etc. Todo eso requiere de un gobierno fuerte y duro. Llámalo tú autocracia o no. Yo creo que en este momento la dictadura, vamos a llamarla por su nombre, es posible. Y creo inclusive que es necesaria. Y podría llegar a ser deseable para muchos venezolanos. Y espero que no sea nunca indeseable, en el sentido de que se convierta... Toda dictadura es indeseable, Jorge. Toda dictadura es indeseable, pero pasa por un proceso en el cual la exasperación y la desesperación del país llevan a que rindan en una forma provisional. Alemania salió de su peor crisis. Alemania salió de su peor crisis democráticamente. Y entró en su peor crisis también autocráticamente. Es decir, la democracia de Weimar y la situación en la cual había llegado Alemania en 1927, 28, 29 y 30 llevaron a Hitler. Bueno, esperemos que no hagamos lo mismo con Chávez, ¿no? Esperemos que no hagamos. Ahora, ya me caíste en Chávez, pero vamos a poner un caso venezolanito, que es el caso de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, cuando llega al poder en 1908, en diciembre de 1908, constituye el gobierno de mayor amplitud que ha habido en el siglo XX en Venezuela. En los gabinetes de Gómez entre 1909 y 1912
se sentaron liberales amarillos, liberales históricos, mochistas, querespistas, que, Igual que se castristas. habían sentado en el gabinete de Cipriano Castro. No, en el gabinete de Cipriano Castro se habían sentado castristas, olvídate. No, y liberales, No, amarillos, no, liberales y con el Mocho Hernández no estuvo. con Castro. Sí. Con Castro estuvo en la emergencia de 1902. Bueno, estuvo. No, en la emergencia de 1902, cuando el bloqueo, que lo sacaron de la cárcel de San Carlos donde estaba y no lo llevaron al gobierno, lo mandaron de ministro en Washington un tiempito después. Bueno, una demostración de amplitud de esa No, que dan los dictadores al no inicio. puedes decir lo mismo, no hay posibilidad de equiparar. Okay, bueno, Gómez abrió las puertas del país. Al país regresaron personas que estaban exiliados cuando Castro, absolutamente, y gobernó así. Pero lo importante es, fíjate tú, el dilema en el cual estaba la generación de intelectuales que se habían alzado contra Guzmán Blanco en el 87, en el 88 y en el 88. Se habían alzado contra Guzmán Blanco y contra la memoria de Guzmán Blanco y que 12 o 15 años después se subordinaron a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Estamos hablando de César Sumeta, de José Gil Fortul, de Laureano Vallenilla Lanz, de Pedro Manuel Arcaya, de todos esos individuos que te argumentan con lujo de raciocinio que el país había llegado a tal estado, que estaba al borde de la disolución, en el cual la dictadura había llegado a ser posible, empezó a ser necesaria, tuvo una época en la cual fue deseable y luego se convirtió en indeseable porque se prolongó, porque atropelló, porque hizo una cantidad de cosas. De manera que... Bueno, un poco como estás tú ahorita. Un poco como estoy yo ahorita y como está mucha gente, Marcel. Pero fíjate, mucha gente piensa lo mismo que yo. Sí. Desgraciadamente, hemos llegado a esa convicción. Pero las circunstancias de Venezuela en 1908, cuando Gómez le da el golpe a Cipriano Castro, son muy distintas. O sea, es un país muy distinto. Aquel era un país agrícola, rural, sin medios de comunicación nacionales, sin medios de comunicación internacionales, sin petróleo, Totalmente distinto. donde Otro el mundo. colonialismo era la moda Otro en todo mundo, el otro mundo. O sea, es otro mundo muy Otro- distinto. Entonces, hacer otro un mundo. paralelismo. Entonces será otro modelo de autocracia. Ahora, pero óyeme, pues si no haces más que hablar, déjame por lo menos hacerte sí, una pregunta. Pero es que déjame decirte una cosa, que tú te estás olvidando algo. Ajá. Estamos actualmente bajo una dictadura. No es verdad. El doctor Rafael Caldera acaba de ser investido por el Congreso Nacional hace unos días con la facultad de legislar por decreto. ¿Cómo se llama eso? ¿No se llama dictadura? No, no se llama dictadura. no se llama dictadura. Son unas pocas leyes de emergencia que en el gobierno, que en el Congreso habían venido siendo boicoteadas por unos grupos y que el país necesita. O sea, el sistema de seguridad social es indispensable. Y el Parlamento prefiere, o sea, ya le entregó un marco al presidente para que el presidente tome la decisión que ellos no han tomado. Tú lo estás diciendo, el país necesita. Sí. No, necesita sus leyes, pero las necesita democráticamente, Jorge. Sí, bueno, democráticamente entonces que se le den a quien quiera sea presidente de la República en febrero, quien quiera sea, facultades para gobernar por decreto. Pero fíjate, tú No, has hecho pero dos planteamientos. oye, es muy importante lo que estamos diciendo. Quien quiera sea cual fuera el Congreso. Porque al No, si doctor- no va a haber Congreso, no están diciendo que lo van no, a no, disolver. no, va a haber Congreso, va a haber Congresos. El Congreso no se puede disolver así tampoco, va a haber Congreso. Va a haber Congreso, el Congreso se va a instalar, eso no cabe duda. ¿Cómo va a quedar constituido ese Congreso? No sé. ¿Será gobernable el país en febrero? No sé. Pero va a haber Congreso. El Congreso se va a elegir ahora si es que se elige. Si es que este Consejo Nacional Electoral, que es un desastre, por decirlo con una palabra apta para los apta para televidentes. menores, logra ponerse de acuerdo y organizar esto, ¿no? Ahora, fíjate, tú has No son hecho capaces de organizar ni un bingo esa gente. dos planteamientos muy interesantes. Uno, tú has dicho que en tu motivación electoral juega un papel muy importante la rabia, la frustración. Tú usaste una palabra más gráfica que te la vamos a dejar a ti por ahora. Pero hay mucha rabia y hay mucha frustración en tu motivación electoral. Y luego has dicho que en estos momentos pareciera conveniente, necesaria y hasta indispensable una dictadura. Uno de los problemas fundamentales que tiene Venezuela en este momento, como tú lo has dicho, es el problema de la pobreza. Y la pobreza tiene mucho que ver con la falta de creación de empleo, con el desempleo y el subempleo que hay en el país. Y la única manera de resolver ese problema es creando nuevos empleos. Y para crear nuevos empleos hace falta inversiones. Hace pocos días
todos los inversionistas extranjeros en Venezuela, agrupados en más de 10 cámaras binacionales o multinacionales, alertaron sobre los peligros que se ciernen sobre la economía venezolana como consecuencia de la enorme desconfianza que ellos, los inversionistas, sienten en Venezuela. Y entre sus preocupaciones fundamentales expresaron una cierta deriva o tendencia o propensión hacia la autocracia, o sea, hacia la dictadura que tú planteas. De manera que una dictadura en Venezuela plantea la inhibición total de la inversión extranjera en el ¿No se país. inhibieron en Chile cuando Pinochet dio el golpe? Pero aquí lo están diciendo que que se están inhibiendo y que se van a inhibir aún Porque más. se está creando en una forma perversa y yo creo que muy injusta una imagen de demonización de Chávez. Amigos míos que acaban de regresar de un congreso en Washington del grupo de Montpellier me contaron que allí se hablaba del Gaddafi venezolano, del Pol Pot venezolano, del Kim Il-sung venezolano. Pero el 4 de febrero no era eso, Jorge. No era eso, Marcelo. No era. Pero ahí están los decretos que planteaban. Esos decretos no quieren decir nada y tú no puedes juzgar a nadie por sus intenciones. Tú tienes que juzgar a la gente por sus realizaciones. Ok, sus realizaciones. Más de 40 cañonazos al Palacio de Miraflores cuando estaba grabando. Que una revolución se hiciera con un juego floral. Es que ellos llegaron ahí en un carnaval tirando. O sea, llegaron a matar a Carlos Andrés Pérez. No, llegaron tirando plomo y arriesgando su vida también. Porque ellos no solamente estaban dispuestos a matar, sino a morir también. Las vidas que arriesgaron fueron las de los demás. No. Entonces, ¿por qué se rindieron tan fácil? Bueno, Marcel, pero no me caigas en la cosa Pero chiquita. ¿por qué se rindieron tan fácil? Se rindieron tan fácil porque las circunstancias de suerte, porque las cosas suceden porque así. no les gusta cuando los iban a matar a ellos. ¿Y por qué se rindió tan fácil Medina? Entonces, pero la rendición de Medina descalifica a Medina y califica a quienes triunfaron el 18 de octubre derrocando al gobierno más democrático. Y en cambio, la rendición de estos que se alzaron contra este gobierno corrompido e ineficaz de Carlos Andrés Pérez, entonces sí lo descalifica a ellos. No, Marcel, tú no me puedes medir una cosa con 1 metro y medir otra con otro. Yo no he hablado de Medina para nada, yo no estoy midiendo a Medina con ningún porque tú planteaste un asunto sumamente importante, que es la de las cámaras de comercio extranjeras. Yo te confieso que cuando yo leí eso, me indigné. No hay derecho. Porque no hay derecho a poner a un señor llamado Jorge Redmond a hablar en nombre de todas las cámaras de comercio, la colombiana, la japonesa, la alemana, la americana, a hablar en nombre de todos ellos, a dar un mensaje que podía ser aceptable en el sentido de alertar acerca de ciertas tendencias que ellos ven en el proceso electoral venezolano que podrían llegar a ser inconvenientes a las inversiones extranjeras en caso de producirse lo que ellos están diciendo que se va a producir. Y luego, el vocero de estos señores tiene el descaro de decir, bueno, yo ahora, a título personal, digo que Hugo Chávez no es conveniente para el país. ¿Quién es ese señor para arroparse primero, para arroparse con la autoridad que le da, con la autoridad que tiene todo venezolano de expresar su opinión individualmente? Y él lo dijo así. Sí, él lo dijo así. Acto y seguido después de haber hablado en nombre de todas las cámaras. No fue acto y seguido después de haber hablado, fue después que le hicieron 5 preguntas alusivas. Y entonces sucumbió a la sexta, ya no pudo y entonces tuvo que decir lo que en verdad pensaba. Igual que te pasa a ti, tú no sucumbes a la pregunta que uno te hace. Yo hablo muy claro, Marcel, yo no necesito arroparme con la Cámara de Comercio Americana para decir una cosa. Mira, esta es una de las cosas en las cuales hay que reconocerle a Hugo Chávez una ponderación, un autocontrol y un sentido de estadista verdaderamente extraño, porque cualquier persona que tendría en este momento el 50% de los venezolanos respaldándolo en su opción presidencial, se indignaría y protestaría ante lo que eso significa. Mira, Hugo Chávez ha respondido a la ofensa, a la humillación que significa el asunto de la visa, en una forma bien responsable. Esto es una cuestión de tiempo, esto se va a resolver. Yo no quiero crear problemas entre Venezuela y los Estados Unidos. Venezuela y los Estados Unidos están muy por encima de Hugo Chávez y la cuestión de la visa. Me parece que respondió como un estadista, como debe responder un estadista. Él ha podido perfectamente tomar la bandera del nacionalismo y decir, yo no necesito la visa de los Estados Unidos para ser presidente de Venezuela. ¿Y a dónde? Los venezolanos no necesitan autorización del Departamento de Estado. O crear una situación como la que se creó en Argentina cuando Perón se confrontó con el embajador Sproul Braden y los peronistas andaban por las calles de Buenos Aires gritando o Braden o Perón.
¿Qué quieren los americanos? ¿Crear una situación de esta naturaleza con eso? ¿Qué es lo que están pretendiendo las cámaras de comercio poniendo a este señor a hablar en nombre de ellos en contra del candidato que dentro de 72 días va a ser presidente de la República? Bueno, No, dice tú, todavía no nos adelantemos a los resultados electorales. Yo me tengo que basar en lo que hoy en día. Bueno, sí, pero si hubiéramos entonces hace 8 meses hubiera dicho que Irene Sáenz era el presidente de la República, hubiera roto lanza por Irene Sáenz. No hubiera roto lanza, hubiera defendido el derecho de Irene Sáenz a no ser maltratada en su imagen, en su mensaje. Mira, pero ¿por qué no vemos una realidad? Está muy bien, yo estoy de acuerdo y recuerdo, todavía me emociona cuando leo la proclama de Cipriano Castro allá en 1902, que bonito y qué maravilla. Pero el hecho es que su actitud le trajo pobreza y miseria al país. Pero ¿cuál es la actitud de Chávez? Marcel, objetivamente, toma tú lo que Chávez dice. Chávez, no estoy hablando de las personas que están en su entorno, cada uno de los cuales dice una cosa distinta. Chávez dice que quiere un banco central autónomo, independiente, verdaderamente independiente. Eso es malo. Chávez dice que el comunismo fracasó y habla del neoliberalismo salvaje, es verdad. Pero el Papa también habla del neoliberalismo salvaje. Y oye, no me vengas tú a decir que no es salvaje, ¿ah? Con 80% de intereses que son intereses confiscatorios que le están metiendo a los pobres, a los pobres prestamistas venezolanos en este momento. Pero, no es salvaje. Y más es del salvaje. 80% sí es. Yo no te voy a discutir. A mí no me vas a poner a defender cosas indefendibles. Exacto. Ni tú tampoco. Ni tú pero tampoco. Lo que yo te estoy preguntando, lo que estamos planteando es lo siguiente. Hay una realidad, ¿no? Y es que en Venezuela el desempleo viene creciendo a una rata alarmante. ¿Y quién lo está haciendo crecer? Chávez. Bueno, eso es culpa de Chávez. Aparentemente los inversionistas sienten muchísima preocupación por la Marcel, cantidad de... No puedo creer que tú me estás diciendo esto. Bueno, que tú estés diciendo que el desempleo actual en Venezuela se debe a Chávez. ¿Ah, no? ¿Ah, no? No se debe a Chávez. Se debe a la política. El golpe del 4 de febrero no descoyuntó la economía venezolana. No la descoyuntó. La economía venezolana estaba parada sobre palitos de fósforo. No es la verdad. Economía venezolana era una enorme mentira estadística de Miguel Rodríguez. Estoy no de grupo es cierto, eso no es verdad. La economía venezolana estaba pegada con saliva del oro. Esa era la verdad. Era artificial, era mentirosa. Estaba creando la desnacionalización del país, la descapitalización del capital productivo. Estaba incentivando el capital especulativo y estaba desestimulando el capital de inversión. Esa era la verdad. Entonces lo que tú planteas es una vuelta al nacionalismo. No, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Una cosa es la vuelta al nacionalismo y otra cosa es la desnacionalización de un país, que al cabo de 4 o 5 años tenemos que la industria del cemento está en manos de los extranjeros, que los bancos están en manos de los extranjeros, que ya no quedan industrias venezolanas. Y eso no está pasando en el mundo entero. No está pasando en el mundo entero. No. Hay un dame y un toma, pero no está pasando en el mundo entero. No hay un grado de desnacionalización como el que hay en este país. A mí eso me molesta, a mí eso me duele. Pero regresando a lo que objetivamente dice Chávez y que sirve para que lo estereotipen como un individuo que está procurando la vuelta al pasado y que es el causante de todo el desempleo y de la zozobra que hay actualmente. No, mira, objetivamente, Chávez habla del estímulo de 5 áreas de la economía, que va a respetar los contratos de asociación, los contratos petroleros. En materia de política petrolera... Pero te ha hecho mucho cuestionamiento sobre la organización de PDVSA, la propiedad de PDVSA de empresas fuera de Venezuela, la estructura gerencial de PDVSA, muchos de los contratos que se han firmado. O sea, es una de las áreas donde hay más preocupación. Hay mucha preocupación y yo comparto esas preocupaciones. Yo creo que en ese sentido Chávez, me da la impresión de que está equivocado. O por lo menos está mal asesorado por Luis Vallenilla y por la gente de Funda Patria, creo yo. Pero entonces está mal pero óyeme, Marcel, qué insólito esto. A este señor lo miden con una varita así y a los otros le dan una mangacha. A Chávez lo censuran porque dice que va a vender las empresas propiedades de PDVSA en el exterior, que yo creo que es un error. Pero él dice, con perfecto derecho a decirlo, que va a vender a la Citgo y a la Beba Oil y tal y qué sé yo, o que en todo caso va a examinar su rentabilidad y que en función de su rentabilidad las va a vender o las va a conservar. Eso es lo que dice Chávez. Y lo censuran terriblemente por eso.
Pero a un señor que está proponiendo la privatización de PDVSA o la venta de las acciones de PDVSA, a ese le parece muy bueno. ¿A quién es ese? A Miguel Rodríguez. Pero que que estuvo Miguel aquí. Rodríguez tiene 1% de las No, encuestas, pero, Jorge. pero a él sí le parece muy bueno. No, no les parece. Y a No, Claudio Fermín, no los y hay están, otros que también dicen no que le los parece muy están bueno. tomando en cuenta. Oye, El día que Claudio Fermín o Miguel Rodríguez tengan 35% de las encuestas, como tiene Hugo Chávez, o sea que tenga una opción seria, no como dices tú que dentro de 72 días va a ser presidente, pero tiene una muy buena opción, a lo mejor si es presidente dentro de 72 días, los tomarían en cuenta. Sencillamente eso. Pero es que no hay derecho de tener una clac de un auditorio que aplaude entusiastamente la idea de privatizar PDVSA, y eso suena muy bien en el exterior, y la venta de 20% de las acciones de PDVSA, y un señor que está diciendo que va a vender no las acciones de PDVSA, sino de un activo de PDVSA. Entonces sí es condenable y execrable. Yo particularmente creo que ahí está equivocado Chávez, en esa área específica. Y creo que ha sido muy injusto Chávez cuando ha dicho que va a votar a patadas de PDVSA a Luis Justi. Creo que Luis Justi es un excelente gerente. Y cuando ha y un dicho que hombre va muy a competente. freír a los adecos y a los copellanos. Yo no sé si lo dijo. Yo no sé No, si sí lo lo dijo. dijo, sí Bueno, lo dijo. lo diría en sentido figurado. Pero tú te vas a poner a juzgar y a calificar y a tener una idea acerca de una persona por una frase que dice en una campaña electoral efervescente como la actual. No, tú tienes que ver objetivamente, como tendrían que verlo los señores esos de las cámaras y asociaciones, las cámaras de comercio japonesa y alemana y americana y colombiana y tal y que objetivamente, ¿qué es lo que este señor está proponiendo? Este señor no está proponiendo un régimen colectivista. Este señor no está diciendo que es marxista-leninista en absoluto. Bueno, no lo dices tú cuando crees No hablar lo por dice él, él. pero No, yo no hablo por él. cuando otros Mira, oye, hablan oye por una cosa, por Hugo Chávez no habla nadie. Métete eso en la cabeza. Yo no estoy hablando por Hugo Chávez, estoy tratando de interpretar Entonces vamos a... objetivamente lo que Hugo Chávez dice en sus declaraciones públicas. Yo soy un cuidadoso lector de todo. Yo vivo encapillado en mi casa, yo no salgo. Yo estoy dedicado a estudiar y a leer y a pensar. Y yo cuidadosamente recorto todo lo que dice y lo subrayo. ¿Y dónde está el programa marxista-leninista que dice que va a expropiar? ¿Cuándo Hugo Chávez ha dicho que la propiedad va a ser vulnerada y que la gente va a invadir a las haciendas de los propietarios? Óyeme una cosa, Marcel. La inmensa mayoría de los propietarios rurales en Venezuela, de los dueños de haciendas, de los hacendados en Venezuela, la inmensa mayoría están con Hugo Chávez. Ahora, ¿tú crees que si Hugo Chávez estuviera diciendo lo que decían los adecos hasta hace nada, de que iban a mandar a los campesinos a invadir a haciendas, o a esos dirigentes campesinos que no tienen campesinos, alguno de los cuales, por cierto, está con Chávez actualmente, ¿no? ¿Tú crees que si Chávez tuviera ese lenguaje y ese mensaje y ese discurso, los dueños de las haciendas en Venezuela que han estado sufriendo horrores con este gobierno y que tienen 10 años sufriendo la descapitalización y la agresión constante de los monopolios que dominan la agroindustria en Venezuela, esos estarían con Chávez en este momento? De manera que la gente de las cámaras de la asociación, de las cámaras de comercio japonesas y alemanas y colombianas y americanas, tienen que ver las cosas un poco más serenamente, ¿no? Y no dejarse llevar como una estampía, ¿no? Que todo el mundo grita ¡fuego! Y todo el mundo sale corriendo. Jorge, y Jorge Redmond perdona la comparación, porque sé que te va a espantar, pero déjame que termine. Me recuerdas muchísimo a Carlos Andrés Pérez. Déjame decirte que también Chávez me lo recuerda muchas veces, ¿no? Y te voy a decir por qué. Ni con esa banderilla va a hacer que pierda la paciencia. Ok, pero déjame decírtelo. Cuando tú haces toda esta defensa apasionada de Chávez, muy interesante, muy meritoria, bien llena además de informaciones interesantes. Me recuerdas a Carlos Andrés Pérez cuando me imagino que le llegaban algunos oficiales superiores y les decían que en el ejército había un movimiento conspirativo y que había una cantidad de oficiales de una determinada promoción que estaban conspirando, que estaban juramentando gente y que estaban preparando un golpe de Estado. Y él entonces decía, ¿dónde están las pruebas concretas y dónde está esto? Y mientras tanto, los oficiales ascendían de subteniente a teniente, de teniente a capitán, de capitán a mayor, de mayor a teniente coronel.
Y no pasaban en unos exámenes, bueno, hay que ponerle la nota para que pase, y le ponían su nota para que pasaran, y así fueron creciendo y creciendo hasta que llegó un momento que por no creer lo que le decían algunos oficiales mejor informados que él, le dieron el golpe. Marcel, tú estás partiendo de una base tan equivocada que me extraña El tanto 4 de febrero no en un hombre ocurrió. tan inteligente Ah, como el tú. 4 de febrero no ocurrió. Oye, que no, claro que ocurrió, pero no por lo que tú dices. El 4 de febrero fue el estallido de un volcán. Estás equivocadísimo, Jorge Olavarría. Fue la agresión artera de un grupo de oficiales que asaltaron el país. ¿Y por qué el país se puso al lado de los golpistas? ¿Por qué el doctor Caldera secuestró para sí la emoción que se desportó el 4 de febrero? Porque vio la oportunidad de ganar la presidencia. Pero óyeme, cuando Molina Villegas y cuando Aponte se alzaron en Puerto Cabello y en Carúpano, no pasó eso. No. No pasó eso. Entonces, hay una gran diferencia entre las revoluciones muy duras y muy violentas, con un gran apoyo logístico que se realizaron en los años 60 contra Rómulo Betancourt, y lo que pasó en el año 92. Sí. En el año 92 el país estaba harto del cinismo, del descaro, de la corrupción de Carlos Andrés Pérez. Pero ese no fue las Fuerzas Armadas ese no fue el motivo del golpe. Matos. Está bien, yo no te voy a discutir nada de eso, pero eso no fue el motivo del golpe. ¿Cuál fue el motivo del golpe? El golpe lo venían gestando, por lo menos desde 1983. Porque desde 1983 estaba planteada la situación. Estaba planteada la situación y fue creciendo. Y hubo un conato de golpe en 1988. Bueno, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo. Pero es que, Marcel, el golpe del 92 y la fuerza que hoy en día tiene Hugo Chávez, no le son dadas a Hugo Chávez por el Espíritu Santo, ni por obra de un artilugio y un sortilegio que ha engañado a este país y que todo el mundo está loco. El país se siente representado por Chávez por algo. El país se sintió representado por los rebeldes. Igual que se sintió representado por Carlos Andrés Pérez en el año 88. Igual que se sintió representado por Jaime Lucinchi en el 83. Y fue frustrado y fue engañado. Y ojalá lo que resulte de lo que estamos viviendo y viviendo en estos días no resulte en otra frustración y otro engaño. Ojalá. Porque entonces el país volverá a estallar. Y ese es el encuentro de la historia, Marcel. Las revoluciones adjetivas, las revoluciones artificiales, no tienen éxito. Pero ¿por qué tanto deseo de que el cambio sea revolucionario? ¿Por qué el país no puede hacer un cambio como lo han hecho otros países, racional, bien pensado, inteligente? La vía para hacerlo racional, bien pensado, inteligente es la vía de la constituyente. Eso es lo que se está proponiendo. La constituyente no es la imposición de arriba abajo de un modelo político nuevo por un gobierno que se apoderó del poder. La constituyente precisamente emana del pueblo, viene del pueblo. Usted quiere la constituyente. Cuando llegue la hora de elegir los representantes a la constituyente, ya habrán modelos políticos claros, definidos, en los cuales la gente podrá optar. Este señor está defendiendo esto y este señor está defendiendo esto otro. Y este señor que representa el pasado quiere rescatar lo que de bueno tiene el pasado y tiene derecho a tener una voz en la Asamblea Constituyente. Y este señor que quiere una cosa nueva no nos da confianza porque lo que está proponiendo no nos parece sensato. Y entonces eso es lo que es. Ahora, ¿es eso o la revolución? ¿Y es Chávez o el próximo Chávez? Porque Chávez, borra tú a Chávez, quítalo. El fenómeno existe igualito. Quita tú a Chávez, quítalo, métalo. Se acabó Chávez. Se cayó en un avión y se acabó Chávez. ¿Es que eso va a hacer que Alfaro Cero sea más deseable? ¿Eso va a rescatar la fe de los venezolanos en Acción Democrática y en COPEI? ¿Eso va a hacer a la señorita Sáez una candidata creíble en la cual se pueda confiar? No, la situación va a ser igual, o quizá peor. Porque entonces ya no estaremos hablando y debatiendo y depositando nuestros votos y hablando de una constituyente, sino que estaremos hablando de otra cosa. Señores, pasen a formar cadenas. Y en la autocracia que tú propones, ese no es el modelo. Señores, pasen a formar cadenas. Yo no estoy proponiendo una autocracia. Bueno, estás diciendo, ¿la crees necesaria, conveniente, deseable? Posible, ante todo. ¿Qué es lo que la ha hecho posible? La situación en la cual está. El país está entrabado, Marcel. Hay 300 sindicatos en el Ministerio de Educación. ¿Quién puede arreglar eso? ¿Cómo se puede arreglar eso? Tú coge la ley de presupuesto y examínalo para que tú veas la cantidad de fundaciones y de cosas por donde se van chorros de dinero. Examina ese presupuesto.
la DICIP, que tiene más dinero que el Ministerio de Justicia y que la PTJ juntos. Y las cárceles venezolanas son lo que son hoy en día. ¿Tú crees que eso se puede arreglar por una vía que no sea ejecutiva, autoritaria, autocrática, llámala como tú quieras, pero una vía que gobierne? Porque aquí no puede seguir la guachafita. Bueno, muchas gracias, Jorge. Señores, mientras pasamos a formar cadenas, si los pronósticos del doctor Olavarría se cumplen, los espero el próximo domingo a la misma hora de siempre. Una respuesta del país que estaba dispuesto a salir a la calle para defender las instituciones, en contra de las revoluciones de derecha que se crearon contra Rómulo Betancourt y en contra de la guerrilla, de la subversión armada. Ahora tú dices que en ese momento estaban dadas las condiciones para el golpe. ¿Tú crees que en este momento están dadas las condiciones? Para un golpe no. Acorde lo que está planteado es un golpe cívico, es una revolución pacífica, que es lo que está planteando el comandante Chávez. ¿Cómo es eso de una revolución pacífica? Una asamblea constituyente es ni más ni menos que la derogatoria de todo el ordenamiento jurídico anterior. O sea, vamos a volver a discutir si queremos ser una república o no, por ejemplo. Posiblemente, por ejemplo, si a ti te parece muy bonito el rey de España, podríamos discutir si el país quiere una monarquía o una república. Yo creo que eso no se va a plantear, pero sí está planteada la operatividad de ciertas instituciones que trató de unificar un poco algunos elementos de economía y de mercado, con lo cual arruinaron a la economía nacional, desnacionalizaron al país, crearon las condiciones para la venta de la banca, unido con una hipertrofia espantosa del gasto público. La venta de la banca se produjo 3 años después. 3 años después. A raíz de una crisis que no tiene nada que ver con esa medida. pero crearon las condiciones para que eso sucediera. Crearon las condiciones para que eso sucediera. ¿Por qué tú piensas que fue eso lo que las creó y no el golpe? El golpe, no señor, el golpe por supuesto contribuyó a crear un estado de desconfianza tremenda en la pretendida solidez de un sistema que no era sólido, y tan no era sólido que se desmoronó. Mira, a Rómulo Betancourt le dieron golpes mucho más duros, pero Rómulo Betancourt no tenía en el Banco Central a Pedro Tinoco, tenía a Andrés Germán Otero en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central a Alfredo Machado Gómez. El gobierno de Rómulo Betancourt sí creó una serie de condiciones y tenía ¿Todo eso se perdió? Yo te voy a contestar con una sola palabra. Eso es mentira. Eso no es cierto. Eso sí es cierto, Jorge. En Venezuela en el año 90 creció 7%, en el año 91 creció 10%. Es correcto, sí, en los indicadores macroeconómicos, pero Sí. el país se estaba descapitalizando, las inversiones productivas se estaban desnacionalizando, la gente no podía con los intereses altísimos. Los intereses venían bajando, no Los, como ahora que los intereses estaban altísimos, tan es así que una cantidad de empresas empezaron a fracasar rotundamente como consecuencia de un modelo que se ha vendido, y por lo visto tú eres uno de los que han comprado esa idea, como un modelo exitoso de neoliberalismo, de liberalismo, de economía de mercado implantado por un grupo de genios que lograron privatizar las empresas del Estado o empezar la privatización de las empresas del Estado que estaban perdiendo tanto dinero. Eso es falso. Eso es falso. Ahí lo que había es un modelo de neokeynesianismo híbrido. 90 que me fui del país, estaba físicamente fuera del país y además no tenía acceso a ese mundo militar en el cual ese golpe se fraguó. Pero te repito, si a mí me hubieran invitado, yo habría participado en ese golpe, porque estaban dadas las condiciones para ejercer el derecho a la rebelión. Porque la situación en el país era inaguantable, porque la impudicia y el descaro del abuso de poder y de la corrupción y de la mentira institucionalizada ya no podían más. Te confieso que yo le agradezco a Chávez y a los 3 comandantes que se alzaron con él el haberme devuelto a mí la fe en que en Venezuela todavía habían arrestos de virilidad ciudadana y que eran capaces de rebelarse frente a una situación que no tenía otra salida que la rebelión. Ahora, en ese momento Venezuela venía creciendo a un ritmo sin precedentes en los últimos 15 años.
se habían creado más empleos que nunca, estaba viniendo la inversión extranjera. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Con la polémica que se ha desatado en torno al 4 de febrero de 1992 a raíz de la publicación del libro de Cleber Ramírez, hemos invitado esta noche a un apasionado del tema, el doctor Jorge Olavarría, conocido de todos ustedes. Jorge, ¿tú participaste en el 4 de febrero? Yo no estaba aquí, Marcel, estaba en los Estados Unidos, estaba lejos, pero te confieso que si yo hubiera estado aquí y me hubieran invitado a participar el 4 de febrero, habría aceptado la invitación. ¿Por qué crees tú que no te invitaron si Chávez ha dicho que invitó a Caldera y lo informó del golpe? Porque yo no estaba aquí físicamente, porque no conocía a Chávez, porque no sabía quiénes eran esos militares. Yo estaba fuera de Venezuela desde 1989.